Dios les bendiga, queridos amigos, es un gusto estar nuevamente por este canal, con juegos bíblicos, enseñanzas y reflexiones, para aprender de la palabra de Dios. Hoy les traemos un video para probar tu memoria, se denomina ¿Dónde está la cita bíblica? Ahora te explico en qué consiste. Lanzaremos versículos bíblicos y en estos versículos, tú tendrás que descubrir en qué libro, capítulo y versículo de la Biblia se encuentra. Serán 20 versículos en total. Así que sin más que decir, comencemos. Versículo número 1. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿En dónde se encuentra este versículo? Tienes 10 segundos para pensar. Sí, mis queridos amigos, este versículo se encuentra en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 8. Vamos con el segundo versículo. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él, y haremos morada con él. Tiempo para pensar. Este versículo lo encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 23. Tercer versículo. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Tienes 10 segundos para pensar. Este es un hermoso salmo de David, que lo encontramos en el libro de Salmos capítulo 89 versículo 11. Cuarto versículo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Tiempo para pensar. Este versículo lo encontramos en el libro de Romanos capítulo 10 versículo 9. Siguiente versículo. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es la cita bíblica? Este versículo lo encontramos en el libro de Ageo capítulo 2 versículo 8. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Tiempo para pensar. Este versículo lo encontramos en el libro de Eclesiastés capítulo 10 versículo 2. Porque 7 veces cae el justo, y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. ¿Cuál es la cita bíblica? Este es un hermoso proverbio que siempre debemos tener en cuenta, lo encontramos en Proverbios capítulo 24 versículo 16. Vamos con el versículo 8. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Tiempo para pensar. Este versículo lo encontramos en Deuteronomio capítulo 29 versículo 29. Siguiente versículo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Ya sabes dónde se encuentra este versículo? Este hermoso versículo lo encontramos en el libro de Jeremías capítulo 17 versículo 9, y recuerden amigos, el único que conoce el corazón es Jehová de los ejércitos. Versículo 10. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. ¿Cuál la cita bíblica? La cita bíblica se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 13 versículo 4. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Tiempo para pensar.
Este versículo se encuentra en el libro de Jeremías capítulo 29 versículo 11. Siguiente versículo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo lo encontramos en la segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículo 7. Vamos con la siguiente cita bíblica. Si pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde se encuentra la cita bíblica? Esto lo encontramos en Colosenses, capítulo 3 versículo 1. Siguiente versículo. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. ¿Dónde se encuentra este versículo? Y esto lo encontramos en Jeremías capítulo 9 versículo 23. Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Cuál es la cita bíblica? Este versículo se encuentra en Efesios capítulo 5 versículo 14. La oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Tiempo para pensar. Este versículo está en Santiago capítulo 5 versículo 15. Atentos con el siguiente versículo, hay que tenerlo en cuenta. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Piensa bien antes de responder. Esta cita bíblica lo podemos leer en la segunda carta de Pedro capítulo 3 versículo 9. Y recordemos, mis queridos amigos, procedamos al arrepentimiento, porque nuestro Señor Jesús viene pronto. Vamos con el versículo 18. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Esta cita bíblica está en el libro de Amos capítulo 8 versículo 11. Por eso, mis amigos, aprovechemos bien el tiempo meditando en la palabra de Dios. Penúltimo versículo. Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Tiempo para pensar. Esto lo encontramos en Hebreos capítulo 13 versículo 15. Último versículo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Tiempo para pensar. Este versículo se encuentra en primera carta de Juan capítulo 1 versículo 9. Test bíblico terminado. Coméntame, ¿te acordabas de estos versículos? Muchas gracias por vernos. Recuerda compartir el video para compartir la palabra de Dios. Bendiciones, hasta la próxima.